Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Así cantaba aquella multitud cuando Jesús entró en Jerusalén. Y así también nosotros, con gozo en nuestros corazones, recibimos al Rey que viene, cantando y adorándolo. Él viene a través de su palabra, pero lo hacemos también en la esperanza de que Él volverá en gloria para establecer su reino definitivamente y nos pondrá con Él por la eternidad. Comenzamos así este culto familiar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como digo siempre o últimamente en nuestras grabaciones, que la paz del Señor sea contigo. Que el Señor Jesús entre en tu casa y ponga esa paz que solo Él puede dar. Todos nosotros somos pecadores y necesitamos su perdón. Por eso los invito a que humildemente nos acerquemos a Él en oración y confesemos nuestras culpas, rogando que por los méritos de Cristo Él nos conceda, Dios nuestro Señor nos conceda el perdón. Oremos. Oh Señor, tú nos has mostrado lo que quieres de nosotros, pero no cumplimos tu voluntad. Perdónanos, Señor. Tú nos has ayudado mucho, pero todavía nos falta la fe. Perdónanos, Señor. Tú nos das ricas bendiciones, pero no queremos compartirlas con otros, o nos cuesta compartirlas con otros. Perdónanos, Señor. Tú has sido muy generoso con nosotros, pero a menudo no te damos las gracias. Perdónanos, Señor. Tú nos das talentos y habilidades, pero no las usamos en tu obra. Perdónanos, Señor. Tú nos das perdón y paz, pero todavía nos cuesta perdonar a otros. Perdónanos, Señor. Tú nos das tu palabra, pero descuidamos tu lectura, su lectura y meditación. Perdónanos, Señor. Tú nos das la salvación, pero somos lentos para compartirla con otros. Perdónanos, Señor. Dios Todopoderoso, Padre misericordioso, confieso ante ti que soy culpable de muchos pecados. Sé que te he ofendido y que justamente merezco tu eterno castigo, pero me pesa lo que he hecho mal y me arrepiento de ello. Me pesa mi pecado, Señor. Perdóname por los méritos de Jesucristo y ayúdame por la acción de tu Espíritu Santo a cambiar mi vida y tráeme paz y la fe para vida eterna. Amén. Dios no desea que el pecador perezca, sino que viva. Justamente por esto vino Cristo al mundo, para dar su vida para nuestro rescate. Gracias a Él hay una buena noticia para nosotros, para usted, para mí, para vos. En Cristo tus pecados han sido perdonados y por la fe en Él tienes reconciliación y paz con Dios. Y como ministro de la palabra, con la autoridad que el Señor me da, te perdono tus culpas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es Domingo de Ramos
Domingo de Pasión, también llamado, y el salmo para este día es el Salmo 118, versículos 19 a 29. Escuchemos la lectura de estos versículos. Ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Los invito a tener un momento de oración. Todopoderoso y eterno Dios, que enviaste a tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, a tomar sobre sí nuestra carne y a sufrir la muerte en la cruz, mostrando al género humano el ejemplo de gran humildad. Ayúdanos por tu misericordia a imitar el ejemplo de su paciencia, entrega y servicio, y finalmente haz que participemos de su resurrección para vida eterna en gloria. Por Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor. Amén. La lectura del Santo Evangelio para este domingo corresponde al Evangelio según San Juan, capítulo 12, desde el versículo 20 en adelante. Los invito a que sigan en sus Biblias la lectura. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esta voz
no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con eso daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo por un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, les ha cegado los ojos y endureció el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Esto lo dijo Jesús porque vio la gloria de Jesús. Esto lo dijo Isaías, porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio para este domingo. Reflexionemos unos momentos sobre el Evangelio que hemos leído. Jesús ha entrado de manera triunfal en Jerusalén, pero Él sabe que esa semana no será una semana de fiesta, aunque es para los judíos, para su pueblo, la fiesta de la Pascua. La llegada de estos griegos que quieren hablar con él y que se acercan primero a Felipe, dice el texto, de Betsaida, es decir, de la provincia de Iturea, un hombre que hablaba griego. Los griegos se acercan a Felipe para que Felipe sirva de intermediario y poder encontrarse con Jesús. Esta venida de los extranjeros a hablar con él le marca a Jesús que ha llegado la hora. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Predicar el perdón de pecados a todas las naciones antes de que sea hecho el sacrificio no tenía sentido. Era necesario que primero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se ofrezca en sacrificio por la humanidad, para que entonces sí el perdón de pecados a todas las naciones sea anunciado. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dios no hace las cosas a destiempo. En el momento oportuno Dios envió a su Hijo. En el momento oportuno el Hijo se ofrece, se ofrenda por la salvación de la humanidad. Y Jesús sigue diciéndoles a sus discípulos: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae
en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Es necesario que Él, que ha venido a la tierra, muera. Él es el grano de trigo que debe morir. Si Él no muere, no habrá fruto. ¿Y a qué se refiere Jesús con fruto? Frutos serán todos los redimidos, todos los salvados, los que lleguen a creer en Él, los que pongan su mirada en la cruz donde Él fue levantado y confiados en su sacrificio, lleguen a tener vida eterna. Confiados en su sacrificio, reciban el perdón y la paz con Dios, y así también la participación en el reino de gloria con el Padre. Es necesario que el grano muera. Y Jesús era muy consciente de esto. Él vino al mundo justamente para eso. Si el grano no muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y Jesús espera una gran cosecha y sabe que la habrá. Pero vean entonces lo que les dice a sus discípulos y nos dice también a nosotros. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Obviamente no se estaba refiriendo a sí mismo, no se hablaba a sí mismo como diciendo, si te apegas a tu vida, la perderás. Como dando ánimo a sí mismo, dándose ánimo a sí mismo. Les está hablando a ellos, nos está hablando a nosotros, que por naturaleza nos apegamos a la vida de este mundo, a las cosas de este mundo. Luchamos afanosamente por nuestros proyectos, nos deprimimos, sufrimos o nos desesperamos cuando las cosas no salen como habíamos planificado. Y corremos y corremos, a veces sin saber qué es lo que queremos lograr, apegados a esta vida y a las riquezas o a los bienes y a los afanes de este mundo. Pero quien ama al mundo no ama al Padre. El que aborrece, en cambio, su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Y Jesús no estaba enseñando con esto que debemos autoflagelarnos o matarnos con ayunos o vivir sumidos en la pobreza absoluta y pasando hambre. Lo que estaba enseñando Jesús, usando un modismo hebraico, una manera común de hablar para el pueblo judío, era que la voluntad de Dios debe ser prioridad. Las cosas de arriba, las cosas de Dios tienen que ser prioridad. Aborrecer la vida en este mundo es ofrendarnos por entero para la gloria de Dios, para las cosas de su reino, para que su palabra y su evangelio sean anunciados, ofrendar de nuestro tiempo, ofrendar de nuestros bienes, ofrendar de nuestras capacidades naturales, de nuestros talentos, para que esa obra de Dios sea realizada, para que el evangelio corra. El que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Y Jesús sigue diciendo, quien quiera servirme debe seguirme. Está diciendo la misma cosa con diferentes palabras. ¿A dónde va Él? Él va a la cruz. Él va a ofrendarse por entero.
Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Tiempo después les dirá a los suyos en privado: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles lugar. Y si les preparo lugar, volveré a buscarlos, para que donde yo estoy, allí también estén. Y luego Jesús dice todavía: a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Jesús nos está poniendo en el lugar donde tenemos que vernos. Somos siervos, aunque como escuchamos el miércoles en la reflexión, fuimos liberados y somos señores de todos, o de todo, o sobre todo. Pero así como Él se despojó a sí mismo, se ató la toalla para servir, o se puso la vestidura de un esclavo. Así Él espera que también nosotros hagamos, que sirvamos con humildad, en amor, así como Él también nos amó. Y entonces el Padre nos honrará. Nosotros muchas veces buscamos las glorias de este mundo. La gloria de tener un nombre estimado por muchos o a quien todos busquen. La gloria de las felicitaciones por la tarea realizada, por el bien realizado. El nombre grande escrito en un cartel luminoso, como los artistas en una obra de teatro. Pero ellos son artistas y esa obra no es la vida misma. Eso se asemeja a la hipocresía. El Hipócrates era un actor. Se ponía una máscara para actuar en el escenario. Y Jesús aborrece la hipocresía. Busquemos esa honra que el Padre dará. Nuestros nombres están escritos en letras bien grandes en el libro de la vida. Que no sean borrados de ese libro. Entonces en aquel día el Padre nos honrará y nos hará sentar en su presencia en gloria. Entonces Jesús dijo: ahora todo mi ser está angustiado, está turbado, tremendamente conmovido. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Jesús batallando consigo mismo. Esto es tiempo tremendo para Él. Él está atravesando el valle de sombra de muerte. Y lo está atravesando por cada uno de nosotros y cargando con todas nuestras dolencias y enfermedades, con todas nuestras culpas, para clavarlas junto a Él en la cruz, para liberarnos de la condenación, para liberarnos de las garras del diablo, del que busca condenarnos, para darnos libertad. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Dios glorificaría su nombre en Jesús, que sería entregado en su pasión y muerte, pero también en su resurrección de entre los muertos,
mostrando su victoria sobre la muerte. Victoria que es nuestra victoria por la fe. Desde nuestro bautismo, porque hemos nacido de nuevo en las aguas del bautismo para no morir. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno y otros decían que un ángel le había hablado. Y Jesús dijo entonces, esa voz no vino por mí, sino por ustedes. Una voz que confirma quién es Jesús, que confirma que el Padre y el Hijo son uno, que el Padre y el Hijo actúan juntamente y están actuando juntamente por nuestro bien eterno. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Si buscamos aferrarnos a esta vida, la perderemos. Si nos ofrendamos para Dios o en el nombre de Dios, la preservaremos para vida eterna. El texto de hoy termina en el versículo 43. Presten atención. Dice así en el final, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él. Pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían, dice Juan, recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Aquí hay advertencia, aquí hay llamado del apóstol Juan a la iglesia de su tiempo y a la iglesia de nuestro tiempo. Ellos creían en su corazón en Jesús, o que Jesús era realmente el Mesías, pero no alcanzaba. No lo confesaban públicamente por temor. Es necesario que creamos en nuestro corazón, pero que también confesemos sin miedo. Vean lo que escribió el apóstol Pablo en el capítulo 10 de la Epístola a los Romanos. Él dice, la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Fe en el corazón, confesión con los labios, con la vida. Que Dios nos llene con su Espíritu, para que nuestra fe esté afirmada en la verdad del Evangelio, pero también para que de esa abundancia del corazón hable nuestra boca y muchos lleguen a ser salvos, que haya más fruto para la gloria de Dios. Amén. Los invito a acompañarme en la oración, después de la cual también oraremos el Padre Nuestro, la oración que el Señor mismo nos enseñó. Oremos. A ti sea la gloria, oh Dios, en tu nombre. En este domingo de Ramos proclamamos el gran amor y la humildad de tu Hijo Jesucristo, verdadero Dios, quien se humilló a sí mismo haciéndose semejante a nosotros hasta tomar la forma de un esclavo. Jesús se hizo obediente a ti hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, tú, oh Dios,
Le has exaltado y le has dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús y toda lengua confiese que Él es el Señor. A Él, nuestro Cordero Pascual, sea todo honor y gloria, adoración, dominio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oh Dios, guárdanos en la verdadera fe por la acción de tu Espíritu Santo, para que finalmente heredemos tu reino de gloria. Escucha, Señor, el clamor de tu pueblo, de los desconsolados, los pobres, los enfermos, los abusados por poderes malignos, los ancianos, los encarcelados por causa de la justicia, los olvidados. Oramos especialmente por nuestros hermanos y hermanas que están enfermos o sufren pérdidas. Tú, Señor, eres nuestra esperanza. Que venga tu reino de amor. En el nombre de Cristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y ponga en ti su paz. Amén. Que el Señor les conceda un buen domingo.